Eran las 6 de la mañana cuando el grito de Lucía despertó a todo el edificio. Un grito tan agudo, tan lleno de furia, que hizo temblar las paredes de mi apartamento y arrancó del sueño a cada vecino de los pisos superiores e inferiores. Escuché sus pasos furiosos en el pasillo, el sonido metálico de las llaves chocando contra la cerradura una y otra vez, y luego su voz quebrándose en histeria mientras golpeaba mi puerta con los puños cerrados. Yo estaba sentada en la sala, con las manos cruzadas sobre el regazo, mirando la puerta como si fuera la primera vez que la veía. Había dormido apenas 2 horas esa noche, pero no por miedo. Dormí poco porque finalmente, después de meses de humillación y silencio, había hecho lo que debía hacer desde el principio. Cambié las cerraduras. Todas. Cada una de las 3 cerraduras que protegían la entrada de mi hogar. El grito de Lucía volvió a rasgar el silencio. «Ofelia, abre esta puerta ahora mismo». Su voz era un vendaval de rabia. Golpeaba la madera con tanta fuerza que temí que la puerta cediera, pero no lo hizo. Era una puerta sólida, comprada con el dinero que gané limpiando casas ajenas durante 20 años. Una puerta que siempre había estado abierta para mi hijo, para mi familia, para quien quisiera entrar con amor y respeto. Pero esa mañana, esa puerta permanecía cerrada. Escuché a Diego llegar corriendo por las escaleras. Sus pasos eran pesados, torpes, como si acabara de despertar. «¿Qué pasa? ¿Qué está pasando?», preguntó con voz ronca. Lucía le respondió entre sollozos fingidos y gritos descontrolados. «Tu madre cambió las cerraduras. Mis llaves no entran. No puedo entrar a mi propia casa». «Mi propia casa», dijo. Como si este apartamento, que compré sola después de la muerte de su padre, como si estas paredes que pinté con mis propias manos, fueran suyas. Diego golpeó la puerta con el puño. «Mamá, abre. Vamos a hablar con calma». Su voz intentaba sonar conciliadora, pero yo conocía ese tono. Era el mismo que usaba cuando quería que yo cediera, que me callara, que aceptara lo inaceptable. Me levanté despacio, sintiendo el peso de mis 64 años en las rodillas, y caminé hacia la puerta. No la abrí. Solo me quedé allí, del otro lado, escuchando sus voces mezclarse con el murmullo de los vecinos que comenzaban a asomarse por sus puertas. «Mamá, por favor», insistió Diego. «No entiendo qué está pasando. Abre la puerta y hablemos». Respiré hondo. Mi mano temblaba cuando giré el pestillo y abrí apenas una rendija. Diego estaba ahí, con el cabello revuelto y los ojos hinchados de sueño. Detrás de él, Lucía me miraba con una furia que ya no intentaba disimular. Sus ojos eran 2 puntos negros clavados en mí, llenos de desprecio. «¿Cómo puedes hacer esto?», gritó Diego, empujando la puerta con más fuerza. Yo no retrocedí. Me mantuve firme, con la espalda recta, aunque todo en mí quería derrumbarse. Metí la mano en el bolsillo de mi bata y saqué un sobre blanco. Un sobre que había preparado la noche anterior, con manos temblorosas pero decididas. Se lo extendí a Diego sin decir una palabra. Él lo tomó con desconfianza, mirándome como si yo fuera una extraña. Abrió el sobre despacio y sacó los papeles que había guardado adentro. Vi cómo sus ojos recorrían las líneas, cómo su expresión pasaba de la confusión a la sorpresa, y luego a algo que no supe identificar. Vergüenza, tal vez. O miedo. Lucía intentó arrebatarle los papeles de las manos, pero Diego los apartó. «¿Qué es eso? ¿Qué te dio?», exigió saber ella, con voz chillona. Diego no respondió de inmediato. Siguió leyendo, y con cada segundo que pasaba, su rostro se ponía más pálido. Cuando finalmente levantó la vista, me miró con una mezcla de incredulidad y algo parecido al pánico. «Mamá, esto no puede ser verdad». Yo asentí despacio. «Es verdad. Cada palabra». Lucía le arrancó los papeles de las manos y comenzó a leerlos con ojos desorbitados. Vi cómo su rostro pasaba del rojo encendido al blanco fantasmal. Los papeles contenían todo. Cada recibo firmado por ella cuando sacó dinero de mi cuenta sin permiso. Cada mensaje de texto donde me insultaba y me llamaba carga. Cada registro de las veces que cambió la configuración de mi teléfono para que yo no pudiera recibir llamadas de mis amigas. Todo estaba ahí, negro sobre blanco, con fechas y pruebas que había recolectado durante meses en silencio. También estaba la copia de la escritura de mi apartamento, mostrando que yo era la única propietaria legal. Y al final,
Una carta de mi abogada explicando que cualquier intento de entrar sin mi consentimiento sería considerado invasión de propiedad. Lucía dejó caer los papeles al suelo. Su boca se abrió y se cerró varias veces, buscando una respuesta que no llegaba. Diego se agachó a recogerlos, pero sus manos temblaban tanto que apenas podía sostenerlos. «Mamá, yo no sabía que ella», comenzó a decir, pero su voz se quebró. Yo lo miré fijamente, sin parpadear. «Sí sabías, Diego. Siempre supiste». El silencio que siguió fue denso, pesado como una losa de cemento. Los vecinos seguían asomados por sus puertas, algunos con expresiones de sorpresa, otros con aprobación silenciosa. La señora Carmen, que vivía en el apartamento de al lado, me hizo un gesto discreto con la cabeza, como diciéndome que había hecho lo correcto. Sentí que algo se aflojaba en mi pecho, una tensión que había cargado durante tanto tiempo que ya ni siquiera recordaba cómo era vivir sin ella. Lucía fue la primera en reaccionar. Se volvió hacia Diego con furia renovada. «Haz algo. No vas a dejar que tu madre nos haga esto». Pero Diego solo miraba los papeles en sus manos, con los hombros caídos y la mirada perdida. «¿Qué quieres que haga, Lucía? Todo está aquí. Todo lo que hiciste está documentado». Ella le dio un empujón en el hombro. «Eres un cobarde. Ella es tu madre. Tienes que ponerte de mi lado». Yo cerré la puerta despacio, sin dar portazo, sin drama. Solo la empujé hasta que el pestillo encajó con un clic suave pero definitivo. Del otro lado, escuché a Lucía gritar algo más, pero sus voces ya no me alcanzaban. Me alejé de la puerta y volví a sentarme en el sofá, en el mismo lugar donde había pasado tantas noches sin dormir, preguntándome cómo había llegado hasta aquí. Cómo había permitido que mi propia casa se convirtiera en una prisión. Cómo había dejado que mi hijo y su esposa me trataran como si yo fuera un mueble viejo que estorbaba en su camino. Pero esa mañana, mientras el sol comenzaba a entrar por la ventana de la sala, iluminando el polvo que flotaba en el aire, supe que algo había cambiado. Ya no era la mujer que aceptaba el maltrato en silencio. Ya no era la madre que se tragaba las lágrimas para no incomodar a su hijo. Esa mañana, sentada en mi sofá, con el eco de los gritos de Lucía aún resonando en el pasillo, entendí que había recuperado algo que creía perdido para siempre. Mi dignidad. Permíteme presentarme. Mi nombre es Ofelia Méndez y tengo 64 años. Sé que parezco más joven, o eso me dicen las pocas personas que todavía me hablan con cariño, pero la verdad es que estos últimos años me han envejecido por dentro de una manera que ningún espejo puede reflejar. Vivo sola en este apartamento desde hace 3 años, aunque sola no es exactamente la palabra correcta. Vivía invadida. Vivía observada. Vivía juzgada en cada rincón de mi propio hogar. Pero antes de contarte cómo llegué a cambiar las cerraduras de mi puerta en mitad de la noche, antes de explicarte por qué mi nuera gritó como si la estuvieran asesinando frente a todo el edificio, necesito que entiendas quién soy yo. Quién era antes de que todo esto comenzara. Porque no siempre fui esta mujer silenciosa que dejaba pasar las humillaciones. Hubo un tiempo en que yo tenía voz. Hubo un tiempo en que yo era dueña de mi propia vida. Nací en un pueblo pequeño donde las mujeres aprendíamos desde niñas que el silencio era una virtud y la obediencia una obligación. Me casé joven, a los 19 años, con un hombre bueno que trabajaba en la construcción. Nos mudamos a la ciudad buscando una vida mejor, y durante 30 años construimos algo juntos. No fue una vida fácil, pero fue nuestra. Tuvimos a Diego cuando yo tenía 23 años. Y desde ese momento mi mundo giró alrededor de ese niño de ojos grandes que me miraba como si yo fuera la persona más importante del universo. Mi esposo murió hace 8 años. Un infarto fulminante mientras levantaba una viga en una obra. No hubo tiempo para despedidas, no hubo tiempo para palabras finales. Un día estaba vivo y al siguiente ya no. Diego tenía 32 años cuando perdió a su padre, y recuerdo que lloró en mis brazos como cuando era niño. «Te prometo que voy a cuidarte, mamá», me dijo esa noche. «Nunca vas a estar sola». Y yo le creí. Le creí con todo mi corazón. Después de la muerte de mi esposo, me quedé con este apartamento y una pequeña pensión que apenas alcanzaba para vivir. Durante los primeros años, trabajé limpiando casas para complementar mis ingresos. No me avergüenza decirlo. Limpié baños ajenos, planché ropa que no era mía, preparé comidas en cocinas donde nunca me senté a comer.
Hice lo que tenía que hacer para mantener este techo sobre mi cabeza, para no ser una carga para nadie. Diego venía a visitarme cada domingo. Traía pan dulce y café, y nos sentábamos en esta misma sala a conversar sobre su trabajo, sobre sus planes, sobre la vida. Fueron años buenos, años tranquilos. Yo había aprendido a vivir con la ausencia de mi esposo, había aprendido a llenar el silencio de la casa con la radio y con las llamadas telefónicas de mis amigas. Tenía mi rutina, mis pequeños placeres. Los martes iba al mercado, los jueves al centro comunitario donde tomábamos clases de tejido, los domingos a misa. No era una vida emocionante, pero era mía. Hace 4 años, Diego conoció a Lucía. Recuerdo el día que me la presentó. Era una tarde de sábado y él llegó sin avisar, algo nervioso, con una mujer delgada y bien arreglada del brazo. «Mamá, ella es Lucía», me dijo con una sonrisa enorme. «Es muy importante para mí». Yo la saludé con la calidez que siempre guardaba para las personas que entraban a mi casa. Le ofrecí café, le preparé algo de comer, intenté conocerla. Lucía sonreía mucho esa tarde, pero era una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Miraba mi apartamento con una expresión que no supe descifrar en ese momento, pero que ahora entiendo perfectamente. Era desdén. Miraba mis muebles viejos, mis cortinas descoloridas, mis adornos baratos con el mismo desdén con el que se mira algo sucio. Pero yo no lo vi entonces. Yo solo veía a mi hijo feliz, y eso me bastaba. Se casaron 6 meses después. Fue una boda pequeña, sencilla, en un salón que rentaron por unas horas. Yo usé el mismo vestido que había usado en la boda de mi prima años atrás, porque no tenía dinero para comprar uno nuevo. Lucía me miró de arriba abajo cuando llegué, y aunque no dijo nada, vi como sus labios se fruncieron en una mueca de desaprobación. Diego no se dio cuenta. Estaba demasiado ocupado recibiendo a los invitados, demasiado feliz para notar la incomodidad en mi rostro. Los primeros meses de matrimonio, Diego siguió visitándome los domingos, pero cada vez con menos frecuencia. «Lucía no se siente bien», me decía. «O tenemos compromisos». Yo entendía, o al menos intentaba entender. Los recién casados necesitan su espacio, su tiempo juntos. No quería ser la suegra entrometida que todos temen. Así que esperaba. Esperaba sus llamadas, sus visitas, cualquier señal de que yo seguía siendo importante en su vida. Fue Lucía quien sugirió que vinieran a vivir conmigo. Fue su idea, aunque al principio me la presentaron como si fuera una preocupación genuina por mi bienestar. «Estás muy sola, mamá», me dijo Diego una tarde, sentado exactamente donde estoy sentada ahora. «Lucía y yo pensamos que sería mejor si viviéramos contigo. Así podemos cuidarte, y tú no tienes que estar sola en este apartamento tan grande». Me pareció raro que de repente mi apartamento de 2 habitaciones fuera tan grande, pero no dije nada. La idea de tener a mi hijo cerca otra vez, de escuchar voces en la casa, de no despertarme en el silencio absoluto cada mañana, me sedujo. Acepté. Dios mío, cómo me arrepiento de haber aceptado. Les dije que sí, que podían mudarse conmigo, que sería maravilloso tenerlo cerca. Diego me abrazó fuerte y me dijo que había tomado la decisión correcta. Lucía sonrió, pero esta vez ni siquiera intentó fingir calidez. Era una sonrisa de triunfo. Debí verlo entonces. Debí entender lo que esa sonrisa significaba. Se mudaron un sábado lluvioso de marzo. Trajeron sus cosas en cajas y bolsas, y durante toda la mañana llenaron mi apartamento con su presencia. Lucía caminaba de un lado a otro dando órdenes, moviendo mis muebles sin preguntar, decidiendo qué iba y qué no iba en cada espacio. «Esto no combina», decía señalando el cuadro que mi esposo me había regalado en nuestro 10º aniversario. «Esto está muy viejo», comentaba tocando mi sofá con la punta de los dedos, como si le diera asco. Yo intenté ayudar, intenté participar en la organización de lo que seguía siendo mi casa, pero Lucía me apartaba con gestos sutiles. «Descansa, Ofelia. Nosotros nos encargamos». Al principio pensé que era consideración, que querían evitar que me cansara. Pero con cada hora que pasaba, con cada decisión que tomaban sin consultarme, empecé a sentir algo extraño en el pecho. Una incomodidad que no sabía nombrar. Esa noche, cuando finalmente se fueron a dormir a la que había sido mi habitación de costura, me quedé sola en la sala mirando cómo mi apartamento se había transformado en algo irreconocible.
Mis fotos familiares habían sido guardadas en una caja. Mis plantas habían sido movidas al balcón. Mis revistas y mis libros de recetas estaban apilados en un rincón, esperando ser llevados a algún lugar donde no estorbaran. Me senté en el sofá y lloré en silencio, sin entender todavía por qué me sentía como una intrusa en mi propia casa. Si hubiera sabido entonces lo que vendría después, si hubiera podido ver aunque fuera un destello del infierno que estaba por comenzar, habría cambiado las cerraduras esa misma noche. Pero no lo hice. Porque todavía creía que el amor de una madre podía soportarlo todo. Porque todavía pensaba que mi hijo me protegería. Porque todavía no sabía que a veces la familia puede ser tu peor enemigo. Los primeros días después de que Diego y Lucía se mudaran conmigo fueron extraños, pero no necesariamente malos. Yo intentaba adaptarme a tener gente en la casa otra vez, a escuchar voces y movimiento en las habitaciones. Me levantaba temprano, como siempre, y preparaba café para los tres. Diego salía corriendo al trabajo con una tostada en la mano, besándome la mejilla como cuando era joven. Lucía se quedaba más tiempo en la cama, y cuando finalmente salía de la habitación, apenas me saludaba. Yo pensaba que era cuestión de tiempo, que eventualmente encontraríamos un ritmo, una manera de convivir que funcionara para todos. Le daba espacio, no hacía preguntas incómodas, trataba de ser la suegra discreta que todas las nueras desean. Cocinaba sus comidas favoritas, lavaba su ropa junto con la mía, mantenía la casa limpia y ordenada. Hacía todo lo que una madre hace, esperando recibir aunque fuera una migaja de afecto o agradecimiento a cambio. La primera semana, Lucía pasaba la mayor parte del día fuera. Decía que tenía diligencias, que visitaba amigas, que necesitaba hacer compras. Yo aprovechaba esas horas de soledad para recuperar algo de la paz que había perdido. Me sentaba en el balcón a tomar mi té, llamaba a mi amiga Hortensia para conversar, veía mis programas de televisión. Pequeños momentos donde podía respirar sin sentir que estaba siendo observada. Pero eso cambió rápido. Muy rápido. La segunda semana, Lucía empezó a quedarse más tiempo en el apartamento. Se sentaba en la sala con su teléfono, mirándome de reojo mientras yo hacía mis tareas cotidianas. Al principio no le presté atención. Pensé que tal vez estaba acostumbrando a su nueva casa, que necesitaba tiempo para sentirse cómoda. Pero pronto entendí que no era eso. Me estaba estudiando, observando cada uno de mis movimientos como quien observa a un animal en el zoológico. Un martes por la mañana, estaba preparando mi bolsa para ir al mercado cuando Lucía salió de la habitación. ¿A dónde vas?, me preguntó con un tono que intentaba sonar casual pero que escondía algo más. Al mercado, respondí, como todos los martes. Ella se cruzó de brazos y me miró de arriba abajo. ¿Necesitas ir? Yo puedo hacer las compras. Tú deberías descansar. Sonreí, pensando que era un gesto amable. No te preocupes, me gusta ir. Además, conozco a los vendedores y siempre me hacen descuentos. Lucía no insistió ese día, pero vi algo en sus ojos que me inquietó. Una molestia, quizás. O algo peor. Fui al mercado como siempre, compré las verduras y la carne, conversé con doña Carmen que tenía su puesto de frutas desde hacía 20 años. Cuando volví a casa, Lucía estaba reorganizando mi cocina. Había sacado todas las ollas y sartenes de los gabinetes y las estaba colocando en lugares diferentes. ¿Qué haces?, pregunté, dejando las bolsas del mercado sobre la mesa. Ella ni siquiera volteó a mirarme. Organizando. Todo está muy desordenado aquí. Sentí un nudo en el estómago. Pero yo sé dónde está cada cosa. Llevo años con ese orden. Lucía finalmente me miró, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Pues ahora vivimos todos aquí, Ofelia. Las cosas tienen que cambiar. La forma en que dijo mi nombre, sin el suegra o cualquier término de cariño, me dolió más de lo que quise admitir. No dije nada más. Guardé las compras en silencio, intentando memorizar dónde había puesto cada cosa para poder encontrarlas después. Cuando terminé, me fui a mi habitación y cerré la puerta. Me senté en la cama y respiré hondo, diciéndome a mí misma que estaba exagerando, que Lucía solo estaba tratando de sentirse útil, de hacer de esta casa también su hogar. Pero algo en mi pecho me decía que estaba siendo ingenua. Esa noche, durante la cena, traté de conversar con Diego sobre mi día. Le conté sobre las ofertas que encontré en el mercado,
sobre cómo doña Carmen me había preguntado por él. Diego sonreía y asentía, pero apenas me prestaba atención. Tenía los ojos fijos en su teléfono, respondiendo mensajes mientras comía. Lucía, sentada frente a mí, comía en silencio, empujando la comida en su plato con el tenedor como si le desagradara. ¿No te gusta?, pregunté, sintiéndome repentinamente insegura. Había cocinado pollo guisado, uno de los platillos favoritos de Diego desde que era niño. Lucía levantó la vista y me miró con fastidio apenas disimulado. Está muy salado. Diego finalmente despegó los ojos de su teléfono. A mí me gusta, mamá. Está delicioso como siempre. Lucía resopló. Claro que te gusta. Estás acostumbrado a comer así. Había algo venenoso en su tono, algo que me hizo sentir pequeña. Las semanas siguientes fueron más de lo mismo, pero cada vez peor. Lucía empezó a hacer comentarios sobre todo. Sobre cómo limpiaba yo la casa. Sobre cómo organizaba las cosas. Sobre mi forma de vestir. ¿Vas a salir así?, me preguntó un día cuando me vio lista para ir a misa. Llevaba puesto un vestido sencillo, el mismo que usaba cada domingo desde hacía años. ¿Qué tiene de malo?, pregunté, revisándome en el espejo del pasillo. Nada, dijo ella, encogiéndose de hombros. Es solo que te hace ver mayor. Se fue caminando antes de que pudiera responder, dejándome ahí parada, sintiéndome fea y ridícula. Diego nunca estaba presente cuando Lucía hacía estos comentarios. Ella era cuidadosa. Esperaba a que él saliera, a que estuviera distraído, a que no pudiera escucharla. Y cuando yo intentaba decirle algo, cuando trataba de explicarle cómo me hacía sentir su esposa, él restaba importancia. Está siendo muy sensible, mamá. Lucía no lo dice con mala intención. Solo está tratando de ayudar. Pero yo sabía que no era ayuda. Lo sentía en mi cuerpo, en la forma en que mi estómago se apretaba cada vez que escuchaba sus pasos acercarse. En cómo había empezado a medir cada una de mis acciones, preguntándome si Lucía encontraría algo que criticar. Me estaba volviendo invisible en mi propia casa, y lo peor era que mi hijo no lo veía. O no quería verlo. Un día, mi amiga Hortensia vino a visitarme. Llevábamos años siendo amigas, desde que nuestros hijos iban juntos a la escuela primaria. Ella trajo pan dulce y nos sentamos en la sala a conversar como hacíamos siempre. Estábamos riendo, recordando viejas anécdotas, cuando Lucía salió de la habitación. No nos saludó. Solo se quedó parada en la entrada de la sala, mirándonos con los brazos cruzados. Hortensia intentó ser amable. Hola, Lucía. ¿Cómo estás? Lucía apenas asintió. El silencio se volvió incómodo. Yo intenté retomar la conversación, pero Lucía seguía ahí, observándonos. Finalmente, Hortensia se despidió antes de lo planeado, prometiendo llamarme después. Cuando cerré la puerta detrás de ella, Lucía habló. No me gusta que traigas gente sin avisar. La miré, confundida. Es mi amiga. Viene seguido. Lucía se encogió de hombros. Ahora ya no vivimos solo tú aquí. Deberías pedir permiso antes. Permiso. Esa palabra resonó en mi cabeza durante días. Tenía que pedir permiso para invitar a mis amigas a mi propia casa. Tenía que pedir permiso para mover mis propias cosas. Tenía que pedir permiso para existir en el espacio que yo había pagado, que yo había construido con años de trabajo y sacrificio. Esa noche, acostada en mi cama, miré el techo y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Miedo. No miedo físico, sino algo más profundo. Miedo de estar perdiendo mi lugar en el mundo. Miedo de que mi hijo me hubiera olvidado. Miedo de que todo lo que había construido se estuviera desmoronando bajo mis pies y yo no pudiera hacer nada para detenerlo. Pero todavía no hacía nada. Todavía esperaba que las cosas mejoraran solas. Todavía creía que si me portaba bien, si era paciente, si demostraba más amor, todo volvería a ser como antes. Qué equivocada estaba. Qué ingenua fui al pensar que el silencio me protegería. Porque el silencio no protege. El silencio solo te vuelve más vulnerable. Fue en el tercer mes de convivencia cuando las cosas dejaron de ser solamente incómodas y empezaron a volverse insoportables. Lucía ya no se molestaba en disimular su desdén hacia mí. Sus comentarios ácidos se volvieron más frecuentes, más directos, más hirientes.
Y lo peor de todo era que Diego seguía sin verlo. O peor aún, lo veía y decidía ignorarlo. Una mañana me levanté temprano, como siempre, y encontré a Lucía ya despierta en la cocina. Estaba preparando café, usando mi cafetera, mi taza favorita, la que mi esposo me había traído de un viaje hace años. «Buenos días», dije, intentando sonar alegre. Ella apenas gruñó una respuesta. Me acerqué al gabinete para sacar otra taza y me di cuenta de que todas mis cosas habían sido movidas otra vez. «¿Dónde están las tazas?», pregunté, abriendo diferentes puertas. Lucía tomó un sorbo de su café antes de responder. «Las moví. Estaban ocupando mucho espacio». Respiré hondo. «¿A dónde las moviste?». Ella señaló con desgano hacia el gabinete superior, el más alto, el que yo apenas podía alcanzar sin subirme a una silla. «Ahí. Es más lógico». Me quedé mirándola, esperando que se diera cuenta de lo absurdo de su decisión, pero ella simplemente se encogió de hombros y salió de la cocina con mi taza en la mano. Tuve que arrastrar una silla para alcanzar mis propias tazas. Mis propias tazas, en mi propia cocina. Mientras estiraba el brazo intentando no caerme, sentí la humillación quemándome en el pecho. No era solo sobre las tazas. Era sobre el mensaje. Era sobre hacerme entender que yo ya no tenía voz ni voto en lo que pasaba bajo mi propio techo. Esa misma tarde, decidí salir a caminar. Necesitaba aire, necesitaba escapar de esas paredes que cada día se sentían más como una prisión. Tomé mi bolso y me dirigí a la puerta cuando Lucía me interceptó. «¿A dónde vas?». Su tono era de interrogatorio, no de pregunta casual. «A caminar», respondí, tratando de mantener la calma. «¿Por qué?». La miré sin entender. «Porque quiero caminar. Necesito aire fresco». Ella frunció el ceño. «Está haciendo frío. Vas a enfermarte y después Diego va a tener que cuidarte». No le hice caso y salí de todas formas, pero sus palabras me persiguieron durante toda la caminata. La forma en que dijo «Diego va a tener que cuidarte», como si yo fuera una carga inevitable, algo pesado que mi hijo tendría que cargar contra su voluntad. Cuando regresé una hora después, Lucía le estaba contando a Diego por teléfono que yo había salido sola a pesar de que ella me había advertido sobre el clima. «No me escucha», la oí decir. «Se pone terca. No sé qué vamos a hacer con ella». Diego llegó esa noche con cara de preocupación. «Mamá, Lucía me dijo que saliste sola. ¿Estás bien?». Asentí, confundida por su tono alarmado. «Sí, solo fui a caminar. Lo hago todo el tiempo». Él intercambió una mirada con Lucía. «Ya no eres tan joven, mamá. Deberías avisarnos cuando salgas. Por si algo pasa». Me reí, pensando que estaba bromeando, pero su expresión era seria. «Tengo 64 años, Diego, no 90. Puedo caminar sola por el vecindario». Lucía intervino desde el sofá. «Es por tu seguridad, Ofelia. No entiendes que nos preocupamos por ti». Había algo en su voz que sonaba falso, ensayado. Pero Diego asentía, apoyando cada palabra de su esposa. Esa noche me fui a dormir sintiendo que algo fundamental había cambiado. De alguna manera, sin darme cuenta, había pasado de ser la dueña de casa a ser una especie de niña que necesitaba supervisión. Los días siguientes, Lucía intensificó su control. Empezó a revisar mis llamadas telefónicas. «¿Quién es este número que te llamó 3 veces?», me preguntaba, mirando mi teléfono que había tomado sin permiso de la mesa. «Es Hortensia, mi amiga». Lucía hacía una mueca. «Te llama mucho. ¿De qué tienen tanto que hablar?». No respondí. No le debía explicaciones, pero me sentía obligada a darlas de todas formas. Un jueves, día en que yo iba al centro comunitario para las clases de tejido, me preparé como siempre. Me arreglé, tomé mi bolso con mis agujas y mi estambre, y me dirigí a la puerta. Lucía apareció bloqueándome el paso. «¿A dónde crees que vas?». La miré con cansancio. «Al centro comunitario, como todos los jueves». Ella negó con la cabeza. «Diego me pidió que no te dejara salir hoy. Dice que te ves cansada». Sentí la sangre hervirme. «Diego está en el trabajo». «¿Cuándo te pidió eso?». Lucía sonrió con suficiencia. «Esta mañana. Me envió un mensaje».
No le creí, pero tampoco tenía forma de comprobarlo sin causar un conflicto mayor. Me quedé en casa ese día, sentada en mi habitación, sintiendo como las paredes se cerraban sobre mí. Cuando Diego llegó esa noche, lo confronté. Le dijiste a Lucía que no me dejara salir hoy. Él me miró confundido. ¿Qué? No, yo no dije eso. Lucía entró en la conversación con una voz dulce y preocupada. Amor, sí me lo dijiste. Dijiste que tu mamá se veía muy cansada y que era mejor que descansara. Diego frunció el ceño, como tratando de recordar. Ah, sí. Bueno, era solo una sugerencia, mamá. No es para tanto. Pero sí era para tanto, porque esa sugerencia se convirtió en una regla. La siguiente semana, Lucía volvió a impedirme salir al centro comunitario. Diego piensa que es mejor que te quedes en casa. Además, esas mujeres de allá solo chismean. No te hace bien. Intenté llamar a Hortensia para explicarle por qué no había ido, pero no pude encontrar mi teléfono. Lo busqué por toda la casa hasta que finalmente lo encontré escondido debajo de unos cojines del sofá. ¿Cómo llegó aquí mi teléfono?, pregunté, sosteniendo el aparato. Lucía estaba cocinando y ni siquiera volteó. No sé. Tal vez tú lo dejaste ahí y se te olvidó. Pero yo sabía que no lo había dejado ahí. Yo siempre dejaba mi teléfono en la mesita de noche. Siempre. Revisé el aparato y descubrí que había perdido varias llamadas de Hortensia. Cuando intenté devolverle la llamada, el teléfono no funcionaba bien. La pantalla se congelaba, las aplicaciones se cerraban solas. Le pedí a Diego que lo revisara. Él lo tomó, jugó con él un rato y me lo devolvió. Está bien, mamá. Solo tienes que reiniciarlo. Pero cuando lo reinicié, descubrí que mis contactos habían sido borrados. Todos. Años de números telefónicos, nombres, direcciones. Todo había desaparecido. Sentí pánico. Diego, mis contactos se borraron. Él suspiró con impaciencia. Seguramente tocaste algo sin querer. Estos teléfonos son complicados para ti. Lucía agregó desde la cocina. Por eso te decimos que tengas cuidado, Ofelia. Ya no estás tan al día con la tecnología. Me quedé mirando la pantalla vacía de mi teléfono, sintiendo que había perdido más que simples números. Había perdido mi conexión con el mundo exterior. Ya no podía llamar a Hortensia, ni a las otras señoras del centro comunitario, ni a mis primos lejanos. Estaba aislada. Intenté recuperar algunos números preguntándole a Diego, pero él siempre estaba ocupado, siempre tenía prisa, siempre me prometía que lo haríamos después. Y ese después nunca llegaba. Empecé a darme cuenta de que cada día que pasaba, mi mundo se hacía más pequeño. Mis amigas dejaron de llamar porque pensaban que las estaba ignorando. Mis salidas se redujeron a ir al mercado una vez por semana, siempre acompañada por Lucía que supervisaba cada compra que hacía. No necesitas tanto jabón, me decía, quitando cosas de mi carrito. Estás gastando de más. Pero era mi dinero, mi pensión, el dinero que yo había ganado con años de trabajo. Sin embargo, no tenía fuerzas para pelear. Cada confrontación me dejaba exhausta, y Lucía siempre encontraba la manera de hacerme ver como la irrazonable, como la anciana difícil que no entendía lo que era mejor para ella. Una noche, mientras lavaba los platos después de la cena, escuché a Lucía y Diego hablando en la habitación. Sus voces eran bajas, pero las paredes de este apartamento son delgadas. No puede seguir así, decía Lucía. Está cada vez peor. Se le olvidan las cosas, deja todo tirado, no puede cuidarse sola. Diego murmuraba algo que no alcancé a escuchar. Tenemos que pensar en opciones, continuó Lucía. Hay lugares para gente como ella. Lugares donde pueden cuidarla mejor. Mis manos temblaban mientras sostenía el plato que estaba lavando. Lugares para gente como yo. Hablaban de mí como si fuera una enferma, como si fuera incapaz. Y lo más doloroso era escuchar a mi hijo considerar esas opciones. Mi propio hijo, el niño que había criado sola después de que su padre muriera, estaba discutiendo dónde meterme porque su esposa así lo quería. Esa noche lloré hasta quedarme dormida. Y por primera vez, permitió que un pensamiento oscuro cruzara mi mente. Tal vez tenían razón. Tal vez yo estaba siendo difícil.
Tal vez realmente necesitaba más ayuda de la que quería admitir. Tal vez lo mejor para todos era que yo desapareciera de sus vidas. El control de Lucía sobre mi vida se volvió absoluto en los meses siguientes. Ya no era solo sobre dónde ponía las tazas o cuándo podía salir. Era sobre cada aspecto de mi existencia. Me había convertido en una prisionera en mi propia casa, y lo más terrible era que nadie parecía notarlo excepto yo. Empezó a controlar mi dinero. Un día me dijo que sería más fácil si ella manejaba mis finanzas. Así no tienes que preocuparte por pagar las cuentas, Ofelia. Yo me encargo de todo. Diego apoyó la idea. Es mejor, mamá. Lucía es muy organizada con el dinero. Además, así tú puedes descansar. No entendí por qué necesitaba descansar de pagar mis propias cuentas, algo que había hecho durante 40 años sin problema, pero estaba tan cansada de pelear que acepté. Le di acceso a mi cuenta bancaria. Fue el error más grande que pude cometer. Al principio todo parecía normal. Las cuentas se pagaban a tiempo. Yo recibía un resumen mensual que Lucía me mostraba rápidamente antes de guardarlo. Pero después de 2 meses, empecé a notar que mi pensión no me alcanzaba como antes. Cuando intentaba comprar algo simple, como un nuevo par de zapatos porque los míos estaban gastados, Lucía me decía que no había dinero disponible. ¿Cómo que no hay dinero?, pregunté, confundida. Mi pensión es de $600 al mes. No gasto casi nada. Lucía me miró con paciencia exagerada, como quien le explica algo a un niño pequeño. Tienes que pagar tu parte del alquiler, de la comida, de los servicios. Todo eso suma. Me quedé paralizada. ¿Mi parte del alquiler? Pero este es mi apartamento. Yo soy la dueña. Lucía sonrió de esa forma que ya me ponía los nervios de punta. Exactamente. Por eso tienes que pagar el mantenimiento, los impuestos, los servicios. Diego y yo también ponemos dinero, pero como es tu propiedad, tú debes cubrir la mayor parte. Sus palabras sonaban lógicas en la superficie, pero algo no cuadraba. Intenté hacer cuentas en mi cabeza, pero las matemáticas nunca habían sido mi fuerte. Y Lucía lo sabía. Le pedí ver los recibos, los estados de cuenta. Ella siempre tenía una excusa. Están guardados, los tiré porque ya los pagamos. No te preocupes por eso, todo está en orden. Cuando insistí más firmemente, se lo dijo a Diego. Esa noche, mi hijo me habló con un tono que nunca antes había usado conmigo. Mamá, estás ofendiendo a Lucía. Ella hace todo esto para ayudarte y tú la acusas de ser deshonesta. No la estoy acusando de nada, intenté defenderme. Solo quiero entender a dónde va mi dinero. Diego sacudió la cabeza con frustración. Tu dinero está yéndose a mantener esta casa donde todos vivimos. No es suficiente que Lucía dedique su tiempo a manejar tus finanzas sin que la cuestiones. Me quedé callada. No porque estuviera de acuerdo, sino porque vi algo en los ojos de mi hijo que me asustó. Ya no me veía como su madre. Me veía como un problema que había que resolver. Los días se volvieron más oscuros después de eso. Lucía empezó a entrar en mi habitación sin tocar. Yo podía estar cambiándome de ropa o descansando, y ella simplemente abría la puerta como si nada. Necesito revisar el closet, decía. Tienes demasiada ropa vieja que hay que tirar. Un día llegué de mi caminata permitida del domingo y encontré 3 bolsas de basura en el pasillo. Cuando las abrí, descubrí mi ropa adentro. Vestidos que había usado en ocasiones especiales, suéteres que mi esposo me había regalado, ropa interior que todavía estaba en perfecto estado. ¿Por qué está mi ropa en la basura?, pregunté, sintiendo las lágrimas ardiendo en mis ojos. Lucía estaba pintándose las uñas en el sofá. Ya no la usas. Está ocupando espacio que necesitamos. Saqué un vestido de la bolsa. Era el vestido que usé en la graduación de Diego de la universidad. Sí lo uso. Esta ropa es mía. Lucía resopló. Ofelia, ese vestido tiene como 20 años. Nadie usa eso ya. Te ves ridícula con esas cosas. Rescaté lo que pude de esas bolsas y lo escondí debajo de mi cama. Pero a la semana siguiente, cuando regresé del mercado, la ropa había desaparecido otra vez. Busqué por toda la casa y no la encontré. Lucía me miró con inocencia cuando le pregunté. No sé de qué hablas. Tal vez se te olvidó que ya la tiraste.
Pero yo no la había tirado. Ella la había tirado. Y yo no tenía forma de probarlo. Empezó a llegar gente que yo no conocía al apartamento. Amigas de Lucía que se sentaban en mi sala, usaban mis tazas, dejaban sus cosas tiradas. Yo me refugiaba en mi habitación cuando ellas venían, porque Lucía ni siquiera me presentaba. Una tarde escuché sus risas desde mi cuarto y me atreví a salir para tomar agua. Las 3 mujeres que estaban sentadas en mi sofá me miraron como si yo fuera la intrusa. Ella es la suegra, escuché que Lucía le decía a una de ellas en voz baja. Pero no tan baja como para que yo no la oyera. La que les conté. Las mujeres me miraron con una mezcla de curiosidad y lástima. Una de ellas incluso tuvo la decencia de verse incómoda. Pero yo me quedé congelada ahí, sosteniendo mi vaso de agua, sintiendo el peso de sus miradas. ¿Qué les había contado Lucía sobre mí? ¿Qué historias inventaba cuando yo no estaba presente? Las cosas que yo valoraba empezaron a desaparecer. Primero fue el reloj de mi esposo que guardaba en mi mesita de noche. Luego las arracadas de oro que mi madre me había dejado. Cuando le pregunté a Lucía si las había visto, ella me dijo que yo debía haberlas perdido. Te olvidas de dónde pones las cosas, Ofelia. Deberías tener más cuidado. Pero yo no las había perdido. Yo sabía exactamente dónde estaban, y un día simplemente ya no estaban ahí. No podía acusar a Lucía sin pruebas. Diego nunca me creería. Él ya estaba convencido de que yo estaba volviéndome olvidadiza, confundida, difícil. Cada vez que intentaba hablar con él a solas, Lucía aparecía. Era como si tuviera un radar para detectar cuando su esposo y yo estábamos conversando. Se metía en la conversación, cambiaba el tema, o simplemente se llevaba a Diego con alguna excusa. Una noche, desesperada, esperé a que Lucía saliera a una de sus reuniones con amigas. Me senté con Diego en la sala, como hacíamos antes, cuando todavía éramos solo él y yo. Hijo, necesito hablar contigo. Él suspiró, sin despegar los ojos de su teléfono. Dime, mamá. Respiré hondo. No soy feliz. Siento que ya no tengo espacio en mi propia casa. Siento que Lucía me trata como si yo fuera una molestia. Diego finalmente me miró. Vi cansancio en sus ojos. Mamá, Lucía hace todo por ti. Cocina, limpia, maneja tus finanzas. No entiendo de qué te quejas. Sentí un nudo en la garganta. Yo no le pedí que hiciera esas cosas. Yo puedo cocinar mi propia comida, limpiar mi propia casa. Esta es mi casa, Diego. Yo la pagué. Y siento que ya no me pertenece. Mi hijo se puso de pie. Eso es exactamente el problema, mamá. Sigues pensando que esto es solo tu casa. Pero ahora vivimos todos aquí. Tenemos que compartir el espacio. Y si Lucía toma decisiones, es porque está tratando de que todo funcione mejor para todos. Me levanté también, sintiendo la desesperación creciendo en mi pecho. ¿Y yo no tengo voz en esas decisiones? ¿No tengo derecho a opinar sobre lo que pasa en mi propia casa? Diego se frotó la cara con las manos. Estás siendo egoísta. Lucía y yo te dimos un hogar, te cuidamos, nos preocupamos por ti. Y todo lo que haces es quejarte. Sus palabras me golpearon como un balde de agua fría. ¿Me dieron un hogar? Yo ya tenía un hogar. Era mi hogar. Pero aparentemente, para mi hijo, yo debía estar agradecida de que me permitieran vivir en mi propia casa. Esa noche, cuando Lucía regresó, los escuché hablando en su habitación otra vez. Tu mamá está imposible, decía Lucía. Hoy casi me grita porque moví unas cosas del lugar. Está cada vez más alterada. Diego murmuraba algo. Creo que deberíamos considerar seriamente lo de la residencia, continuó Lucía. No podemos seguir así. Ella nos está arruinando el matrimonio. Me quedé del otro lado de la pared, conteniendo el llanto. No quería que me escucharan. No quería darles más razones para decir que yo estaba alterada, que estaba perdiendo la cabeza. Pero por dentro me estaba desmoronando. Mi hijo, el niño que había cargado en mis brazos, que había alimentado con mi propio cuerpo, que había criado sola después de que su padre muriera, estaba considerando meterme en una residencia porque su esposa así lo quería. Los días que siguieron fueron un infierno silencioso. Lucía ya ni siquiera disimulaba su desprecio. Me hablaba con órdenes, no con pedidos.
Quédate en tu cuarto, vienen visitas. No toques eso. No salgas hoy. Y yo obedecía. Porque estaba cansada. Porque ya no tenía fuerzas para pelear. Porque empezaba a creer que tal vez ellos tenían razón y yo estaba equivocada. Dejé de comer bien. No tenía hambre. La comida me sabía a nada. Bajé casi 10 kilos en 2 meses. Mis vecinos empezaron a notarlo cuando me veían en el pasillo. Ofelia, ¿estás bien? Te ves muy delgada, me decía la señora Carmen. Yo solo sonreía y asentía. No podía decirle la verdad. No podía admitir en voz alta que me estaba consumiendo por dentro, que cada día que pasaba sentía que perdía un pedazo más de mí misma. El momento que lo cambió todo llegó un domingo por la tarde. Mi prima Laura había llamado anunciando que vendría a visitarme. Hacía meses que no la veía, desde antes de que Diego y Lucía se mudaran conmigo. Laura vivía en otro estado y solo venía a la ciudad 2 veces al año. Yo estaba emocionada. Necesitaba ver un rostro amigo, alguien que me recordara quién era yo antes de todo esto. Pasé la mañana arreglando la sala. Bueno, intentando arreglarla. Cada cosa que movía, Lucía la volvía a su lugar con un suspiro exagerado. ¿Qué estás haciendo?, me preguntó con fastidio. Viene mi prima Laura. Quiero que todo se vea bonito. Lucía se cruzó de brazos. No sabía que venía gente. No me avisaste. Sentí la irritación creciendo en mi pecho. No tengo que avisarte. Es mi prima. Lucía me miró con esa expresión que ya conocía tan bien. Esa mezcla de desprecio y diversión, como si yo fuera un chiste que solo ella entendía. Claro que tienes que avisar. Vivimos todos aquí. Además, la casa está desordenada. Me haces quedar mal. Estuve a punto de gritarle que era mi casa y que yo podía invitar a quien quisiera, pero me contuve. No quería empezar una pelea antes de que Laura llegara. Laura tocó el timbre a las 3 en punto. Abrí la puerta y su sonrisa inmediata me llenó de un calor que no había sentido en meses. «Prima», exclamó, abrazándome fuerte. Pero cuando se separó, su sonrisa se desvaneció un poco. «Ofelia, estás muy delgada. Estás comiendo bien». Intenté reírme y cambiar el tema. «Estoy bien. Pasa. Quiero que conozcas a Lucía, la esposa de Diego». Entramos a la sala donde Lucía estaba sentada en el sofá, mirando su teléfono. Ni siquiera levantó la vista cuando entramos. «Lucía, ella es mi prima Laura». Laura extendió la mano con una sonrisa amable. «Mucho gusto. Ofelia me ha contado mucho sobre ti». Lucía le dio un apretón de manos flojo, sin interés, y volvió su atención al teléfono. «Hola». Nada más. Solo eso. El ambiente se puso incómodo de inmediato. Laura me miró con confusión y yo intenté disimular la vergüenza que sentía. Nos sentamos en los sillones y comenzamos a conversar, poniéndonos al día sobre la familia, sobre su vida, sobre todo lo que había pasado en los últimos meses. Pero Lucía seguía ahí, en el sofá, sin moverse. No era que estuviera participando en la conversación. Solo estaba ahí, escuchando, juzgando. «¿Quieres un café, Laura?», ofrecí, levantándome. Mi prima asintió con gratitud. Me dirigí a la cocina y Laura me siguió, dejando a Lucía sola en la sala. Mientras preparaba el café, Laura habló en voz baja. «Prima, ¿todo está bien? Te ves cansada. Y muy delgada». Forcé una sonrisa. «Estoy bien. Solo han sido meses difíciles de adaptación». Laura puso su mano sobre la mía. «No pareces tú. Diego sabe cómo te ves». Mis ojos se llenaron de lágrimas sin permiso. Intenté parpadear para contenerlas, pero Laura ya las había visto. «Ofelia, ¿qué está pasando aquí?». Estaba a punto de responder, a punto de dejar salir todo lo que había estado guardando durante meses, cuando Lucía apareció en la entrada de la cocina. «El café huele bien», dijo con voz dulce, pero sus ojos estaban fríos. Se quedó ahí parada, claramente escuchando nuestra conversación. Laura me miró, esperando que yo dijera algo, pero no pude. Terminé de preparar el café en silencio y regresamos a la sala. La tensión era palpable. Laura intentó varias veces reiniciar la conversación,
pero Lucía siempre encontraba la manera de interrumpir o de hacer comentarios sarcásticos. «Ofelia, ¿sigues yendo a tus clases de tejido?», preguntó Laura. Antes de que pudiera responder, Lucía intervino. «Ya no va. Se cansaba mucho y Diego pensó que era mejor que descansara». Laura me miró sorprendida. «¿Ya no vas? Pero te encantaban esas clases». Asentí débilmente. «Sí, pero han cambiado algunas cosas». Lucía sonrió con suficiencia. «Ofelia está en una edad donde necesita más cuidados. Por eso Diego y yo estamos aquí, para asegurarnos de que esté bien». La forma en que lo dijo, con ese tono condescendiente, como si yo fuera una inválida, me hizo sentir pequeña. Vi cómo Laura fruncía el ceño, claramente molesta por el comentario, pero no dijo nada. Entonces Diego llegó. Entró por la puerta con una bolsa de comida para llevar. «Hola», saludó, sorprendido de ver a Laura. No sabía que teníamos visita. Laura se levantó para saludarlo. «Diego, ¿cuánto tiempo? Vine a visitar a tu mamá». Diego sonrió, pero era una sonrisa tensa. Miró a Lucía, quien le devolvió una mirada cargada de significado. Uno de esos intercambios silenciosos que las parejas tienen y que todos los demás pueden sentir pero no descifrar. Lucía se levantó y caminó hacia Diego. «Tu mamá no nos avisó que vendría su prima. Hubiera preparado algo especial». Había reproche en su voz, aunque intentaba sonar casual. Diego me miró con esa expresión que ya me resultaba familiar. Decepción. Como si yo hubiera hecho algo malo. «Mamá, deberías avisar cuando invites gente». Sentí la humillación que mandóme las mejillas. Laura también lo sintió porque se puso de pie abruptamente. Yo llamé para avisar que vendría. Ofelia no tenía que pedir permiso para que su prima la visitara. Su voz era firme, defensiva. Diego se encogió de hombros. «No es sobre pedir permiso. Es sobre coordinación. Vivimos todos aquí». Lucía se acercó a Diego, tomando su brazo posesivamente. «Es que Ofelia a veces se olvida de avisarnos. Por su edad, ya sabes». Laura me miró, esperando que yo me defendiera, que dijera algo. Pero no pude. Estaba demasiado avergonzada, demasiado cansada. La vi abrir la boca, lista para decir algo más, pero yo sacudí la cabeza sutilmente. No quería causar más problemas. La visita se acabó poco después. Laura se despidió con un abrazo largo, susurrándome al oído. «Llámame. Por favor, llámame». Asentí sin decir nada. Cuando cerré la puerta detrás de ella, sentí como si hubiera cerrado la puerta a mi última conexión con el mundo exterior. Diego y Lucía ya estaban en la cocina, y podía escuchar sus voces bajas pero molestas. «Tu prima es una entrometida», decía Lucía. «Se nota que te llena la cabeza de ideas». Diego murmuraba algo que no alcancé a escuchar. Me quedé parada en el pasillo, invisible en mi propia casa, escuchando cómo hablaban de mí como si yo no existiera. «Deberías hablar con ella», continuó Lucía. «Decirle que no venga sin avisar. Así solo hace que tu mamá se ponga más alterada». Esa noche, durante la cena, nadie habló. El silencio era denso, incómodo. Yo comía mecánicamente, sin probar realmente la comida. Diego miraba su plato con el ceño fruncido. Lucía comía con movimientos precisos, satisfecha. Cuando terminé, me levanté para llevar mi plato a la cocina. Lucía habló sin mirarme. «Ofelia, necesitamos hablar sobre las visitas. No puedes seguir trayendo gente sin avisar». Algo en mí se rompió. Dejé el plato en el fregadero con más fuerza de la necesaria. «Es mi prima. Tengo derecho a ver a mi familia». Lucía se levantó, acercándose a mí con pasos lentos, deliberados. «Ya no es solo tu casa, Ofelia. ¿Cuántas veces tenemos que decírtelo?». Su voz era baja pero cargada de veneno. «Si vas a vivir aquí con nosotros, tienes que seguir las reglas». Diego se levantó también, poniéndose entre nosotras. Pero no para defenderme a mí, para calmar la situación. «Mamá, por favor, no hagas esto más difícil». Lo miré, buscando en sus ojos algún rastro del niño que había sido, del hijo que me había prometido cuidarme siempre. Pero ese niño ya no estaba ahí.
En su lugar había un hombre que había elegido a su esposa sobre su madre. ¿Difícil para quién, Diego?, pregunté, sintiendo las lágrimas acumulándose. ¿Difícil para ti? ¿Para ella? Porque para mí ya es imposible. Lucía se cruzó de brazos. Ahí está otra vez con su drama. Siempre haciéndote la víctima. Me volteé hacia ella, toda la rabia contenida durante meses finalmente saliendo a la superficie. No soy la víctima. Soy la dueña de esta casa. Y estoy cansada de que me traten como si fuera una invitada indeseable. Lucía se rió. Realmente se rió. Una risa corta, cruel. ¿La dueña? Por favor. Ofelia. Si no fuera por nosotros, estaría sola en este apartamento, hablándole a las paredes. Deberías agradecernos que estamos aquí. Sus palabras me golpearon con la fuerza de una bofetada. Diego no dijo nada. No me defendió. No le pidió a su esposa que se disculpara. Solo se quedó ahí parado, mirando el suelo. Quiero que se vayan, dije con voz temblorosa. Quiero mi casa de vuelta. Quiero mi vida de vuelta. Lucía dio un paso hacia mí, su rostro ahora a centímetros del mío. No vamos a irnos a ningún lado. Y si tanto te molesta que estemos aquí, tal vez eres tú quien debería irse. El silencio que siguió fue ensordecedor. Diego finalmente levantó la vista, pero no para apoyarme. Mamá, vas a tener que disculparte con Lucía. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Disculparme? ¿Por qué? Diego suspiró. Por hablarle así. Por ser tan egoísta. Lucía solo está tratando de ayudar y tú la atacas. Miré a mi hijo, realmente lo miré, y por primera vez entendí que lo había perdido. No al hijo que murió, sino al hijo que dejó de verme como su madre y empezó a verme como una carga. Me fui a mi habitación sin disculparme. Cerré la puerta y me senté en la cama, temblando. Podía escuchar sus voces del otro lado, hablando sobre mí. Las lágrimas corrían por mi rostro sin control. Esa noche entendí que había llegado a mi límite. Que si no hacía algo pronto, iba a perderme por completo. Iba a convertirme en un fantasma en mi propia vida. Los días después de la visita de Laura fueron los más oscuros de mi vida. Lucía dejó de disimular por completo. Ya no había cortesía fingida, ya no había sonrisas falsas. Me trataba con un desprecio abierto que Diego parecía no ver, o peor aún, que decidía ignorar. Yo me había convertido en un mueble viejo en mi propia casa, algo que ocupaba espacio y que todos deseaban que desapareciera. Empecé a pasar la mayor parte del tiempo encerrada en mi habitación. Era el único lugar donde podía respirar sin sentir que estaba molestando a alguien. Me sentaba en la cama, mirando por la ventana, viendo pasar las horas. Ya no cocinaba porque Lucía había declarado la cocina como su territorio. Ya no limpiaba porque ella decía que yo lo hacía mal. Ya no salía porque siempre había una razón para que me quedara en casa. Una mañana, 2 semanas después de la pelea, desperté y encontré la puerta de mi habitación abierta. Yo siempre la cerraba antes de dormir. Siempre. Miré alrededor y noté que algunas cosas habían sido movidas. Mi joyero estaba en una posición diferente. Los cajones de mi cómoda no estaban completamente cerrados. Alguien había estado revisando mis cosas mientras yo dormía. Me levanté con el corazón acelerado y revisé el joyero. Las pocas joyas que me quedaban seguían ahí, pero mi dinero de emergencia había desaparecido. Guardaba $200 en efectivo en un sobre dentro del joyero. Dinero que había ido ahorrando de a poco, centavos que guardaba cada vez que podía. Era mi seguridad, mi plan de escape si alguna vez lo necesitaba. Y ahora había desaparecido. Salí de la habitación temblando de rabia. Lucía estaba en la sala, maquillándose frente a un espejo. Alguien entró a mi cuarto, dije, intentando mantener la voz firme. Ella ni siquiera me miró. Debe haber sido Diego buscando algo. Pero yo sabía que no había sido Diego. Me robaron dinero. Lucía finalmente volteó, con una expresión de aburrimiento. Seguro te olvidaste dónde lo pusiste. Ya sabes cómo te pones. No me olvidé de nada, insistí. Tenía $200 en mi joyero y ya no están. Lucía se encogió de hombros y volvió a su maquillaje. Tal vez Diego lo tomó prestado. Pregúntale cuando llegue. Pero cuando Diego llegó esa noche le pregunté,
Él negó haber tomado el dinero. Me miró con una mezcla de lástima y frustración. Mamá, tal vez lo gastaste y no te acuerdas. O tal vez lo guardaste en otro lugar. Yo sé dónde guardé mi dinero, dije, sintiendo las lágrimas de impotencia acumulándose. Alguien entró a mi cuarto mientras yo dormía y me lo robó. Lucía apareció en la sala, con los brazos cruzados. Me estás acusando de robar tu dinero, Ofelia. Su voz era peligrosamente calmada. Yo no acusé a nadie, respondí. Solo dije que mi dinero desapareció. Diego se frotó la cara con cansancio. Mamá, no puedes andar acusando a la gente sin pruebas. Lucía jamás haría algo así. Esa noche lloré hasta quedarme sin lágrimas. No solo por el dinero perdido, aunque $200 eran mucho para mí. Lloré porque entendí que estaba completamente indefensa. Que podían hacer lo que quisieran conmigo y nadie me creería. Diego había elegido creerle a su esposa sobre su propia madre. Yo era la loca, la olvidadiza, la que inventaba cosas. Los días siguientes fueron una pesadilla de la que no podía despertar. Lucía empezó a llevar más amigas al apartamento. Se adueñaba de la sala, ponían música alta, reían y conversaban como si yo no existiera. Cuando yo salía de mi habitación para ir al baño o a buscar agua, sus conversaciones se detenían. Me miraban con curiosidad, como si yo fuera un animal en exhibición. Una de ellas incluso le preguntó a Lucía en voz baja, pero lo suficientemente alta para que yo escuchara: «¿Esa es la suegra de la que nos contaste?». Me encerraba en mi cuarto, aguantando las ganas de ir al baño para no tener que pasar por la sala llena de extrañas. Mi vejiga dolía, mi dignidad dolía más. A veces las escuchaba reírse y me preguntaba si se estarían riendo de mí. Si Lucía les contaba historias sobre la vieja loca que vivía en el cuarto del fondo. La vieja que se olvidaba de las cosas. La vieja que acusaba a la gente de robar. Una tarde, mientras estaban todas reunidas en la sala, escuché a Lucía hablar por teléfono. Su voz era lo suficientemente alta como para que yo la escuchara desde mi habitación. Sí, es difícil vivir con ella. No se da cuenta de que es una carga. Diego está agotado, pero no quiere meterla en una residencia porque se siente culpable. Cada palabra era un clavo en mi corazón. Así me veían. Como una carga. Como un problema que había que resolver. Dejé de comer casi por completo. La comida se me hacía nudo en la garganta. Bajé más de peso. Mi ropa me quedaba enorme. Los vecinos que me veían en el pasillo me preguntaban si estaba enferma. Yo solo sonreía y decía que estaba bien. Porque admitir la verdad significaba admitir que había fallado. Que no pude mantener el amor de mi hijo. Que no pude defender mi propio hogar. Una mañana desperté y no quise levantarme. Me quedé acostada, mirando el techo, sin fuerzas para enfrentar otro día. Escuché a Diego y Lucía preparándose para salir. Escuché la puerta cerrarse. Y me quedé ahí, en el silencio, pensando que tal vez sería más fácil si simplemente dejara de existir. Si desapareciera, como todos parecían querer. Pero entonces sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Casi no contesté, pero algo me hizo responder. Era Laura. Ofelia, conseguí tu número con la señora Carmen. Estoy preocupada por ti. No has devuelto mis llamadas. No le había devuelto las llamadas porque no sabía cómo explicarle lo que estaba pasando. Cómo decirle que me estaba desmoronando. Estoy bien, mentí con voz quebrada. Laura no me creyó. No suenas bien. Voy a ir a visitarte mañana. Intenté disuadirla, decirle que no era necesario, pero ella ya había decidido. Nos vemos mañana a las 2. Y Ofelia, no les digas a Diego ni a Lucía que voy. Colgó antes de que pudiera protestar. Pasé el resto del día en un estado de ansiedad. Parte de mí quería ver a Laura desesperadamente. Otra parte temía lo que pasaría si Lucía se enteraba. Al día siguiente, a las 2 en punto, Laura tocó la puerta. Yo estaba sola en el apartamento. Diego estaba en el trabajo y Lucía había salido. Abrí la puerta y Laura se quedó paralizada al verme. Dios mío. Ofelia. ¿Qué te está pasando? Me abrazó y en ese abrazo se derrumbaron todas las paredes que había construido. Lloré como no había llorado en meses. Sollozos que salían desde lo más profundo de mi pecho.
Laura me llevó a la sala y me senté, incapaz de parar de llorar. «Cuéntame todo», dijo, tomando mis manos entre las suyas. Y por primera vez en meses, hablé. Le conté todo. Sobre cómo Lucía había tomado control de mi casa. Sobre cómo había desaparecido mi dinero. Sobre cómo Diego ya no me veía como su madre, sino como un problema. Sobre cómo me sentía invisible, inútil, no deseada en mi propia casa. Laura escuchaba con el rostro cada vez más serio. Cuando terminé de hablar, ella se quedó en silencio por un momento. Luego dijo algo que cambiaría todo. «Ofelia, esto no está bien. Lo que te están haciendo no está bien. Y tienes opciones. Tienes derechos. Esta es tu casa. Legalmente es tuya». La miré sin entender. ¿Qué puedo hacer? Diego no me va a creer. Y Lucía. Ella tiene todo el control. Laura sacó su teléfono y buscó algo. «Conozco a una abogada. Se especializa en casos de abuso de ancianos». «Sí, Ofelia, esto es abuso. Abuso emocional, manipulación financiera, aislamiento. Puedes hacer algo al respecto». Sentí un destello de algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza. Pero también miedo. ¿Y si Diego nunca me perdona? ¿Y si lo pierdo para siempre? Laura apretó mis manos. «Prima, ya lo perdiste. El Diego que conocías, el hijo que te amaba, ya no está aquí. Esa mujer lo cambió. Pero tú todavía estás aquí. Todavía puedes salvarte a ti misma». Tenía razón. Yo sabía que tenía razón. Pero dar ese paso, buscar ayuda, confrontar la situación, requería una fuerza que no estaba segura de tener. «Piénsalo», dijo Laura, anotando el número de la abogada en un papel. «Pero no esperes mucho. He visto casos como este antes. Solo empeoran. Y prima, tú no mereces esto. Mereces vivir en paz, en tu propia casa, sin miedo». Se fue poco después, no sin antes abrazarme fuerte y hacerme prometer que la llamaría. Me quedé sola en la sala, sosteniendo el papel con el número de la abogada. Cuando Diego y Lucía llegaron esa noche, yo estaba en mi habitación. Lucía entró sin tocar, como siempre. «¿Tuviste visitas hoy?» Mi corazón se detuvo. «No. Mentí». Ella me miró con desconfianza. «La señora Carmen me dijo que vio a alguien entrar al edificio. Una mujer». Tragué saliva. Debe haberse equivocado. Lucía se quedó mirándome unos segundos más. Luego se fue sin decir nada. Esa noche, acostada en la oscuridad, saqué el papel que Laura me había dado. Lo leí una y otra vez bajo la luz de mi teléfono. Un número. Solo un número. Pero ese número representaba una posibilidad. Una salida. Una forma de recuperar mi vida. Me quedé dormida con el papel apretado en mi mano, sintiendo por primera vez en meses que tal vez, solo tal vez, no todo estaba perdido. Pasé 3 días mirando ese papel antes de atreverme a llamar. 3 días de guerra interna entre el miedo y la desesperación. Finalmente, un martes por la mañana, cuando Diego estaba en el trabajo y Lucía había salido con sus amigas, marqué el número con manos temblorosas. «Bufete Jurídico Aranda y Asociados», contestó una voz profesional. Me quedé muda por un segundo. «Hola, yo». Mi prima me dio este número. Me dijo que la abogada Aranda podría ayudarme. La recepcionista fue amable. «¿Cuál es la naturaleza de su consulta?» Respiré hondo. Creo que estoy siendo maltratada en mi propia casa». Me dieron una cita para el día siguiente. Colgué el teléfono sintiéndome mareada. Había dado el primer paso. No había vuelta atrás. Esa noche apenas dormí, ensayando en mi mente lo que le diría a la abogada. Temía que no me creyera. Temía que me dijera que no había nada que hacer. Pero más que eso, temía seguir viviendo como había estado viviendo. A la mañana siguiente, le dije a Lucía que tenía una cita médica. Ella apenas levantó la vista de su teléfono. ¿Para qué? Chequeo de rutina. Mentí. No hizo más preguntas. Salí del apartamento sintiendo que estaba haciendo algo prohibido, algo peligroso. Pero también sentía algo parecido a la libertad. La oficina de la abogada Aranda quedaba en el centro de la ciudad. Era un edificio modesto pero limpio.
Subí al tercer piso y entré a una sala de espera pequeña. Una mujer de unos 50 años salió a recibirme. «¿Señora Méndez? Soy Laura Aranda. Pase, por favor». Su voz era cálida pero profesional. Me hizo sentir segura. Me senté frente a su escritorio y ella me observó con atención. «Cuénteme qué está pasando». Y entonces, por segunda vez en una semana, conté mi historia. Pero esta vez fue diferente. La abogada Aranda tomaba notas, hacía preguntas específicas, no me juzgaba. «¿Tiene pruebas de que el apartamento está a su nombre?» Asentí. «Tengo la escritura guardada». «¿Recibos bancarios? Algo que demuestre el manejo de su dinero». Negué con la cabeza. «Lucía tiene todo eso». La abogada se reclinó en su silla. «Señora Méndez, lo que me está describiendo es un caso claro de abuso financiero y emocional. Su nuera no tiene derecho legal a controlar su dinero ni a impedirle el acceso a su propia casa. Usted es la propietaria. Ellos son residentes por su permiso, que puede revocar en cualquier momento». Sus palabras me golpearon como una ola. ¿Podía revocar su permiso? ¿Podía pedirles que se fueran? «Pero es mi hijo», dije con voz quebrada. «No quiero lastimarlo». La abogada me miró con compasión. «Entiendo. Pero su hijo está permitiendo que su esposa la maltrate. A veces el amor significa poner límites, incluso con la familia». Me explicó mis opciones. Podía solicitar una orden de restricción. Podía cambiar las cerraduras. Podía recuperar el acceso a mi cuenta bancaria. Podía, legalmente, recuperar mi casa. «¿Cuánto costaría todo esto?», pregunté, temiendo la respuesta. «Para usted, nada. Trabajo con casos pro bono para adultos mayores en situación de abuso». Sentí lágrimas rodando por mis mejillas. Esta extraña me estaba ofreciendo ayuda sin esperar nada a cambio. «Necesito que traiga su escritura, su identificación y cualquier documento bancario que pueda conseguir. Mientras tanto, voy a preparar los papeles necesarios». Salí de esa oficina sintiendo algo que no había sentido en meses. Poder. Control. Esperanza. Durante el camino de regreso a casa, me detuve en el banco. Pedí hablar con un gerente y le expliqué que necesitaba revisar mi cuenta. Me mostró los movimientos de los últimos meses. Mi corazón se hundió al ver la verdad en números. Lucía había estado retirando dinero constantemente. Pequeñas cantidades que sumaban más de $2,000. «Necesito remover el acceso de otra persona a mi cuenta», le dije al gerente. Él asintió y procesó el cambio de inmediato. «¿Quiere una nueva tarjeta?». Asentí. Me entregó una tarjeta temporal y me dijo que la permanente llegaría en una semana. Salí del banco con la tarjeta escondida en mi sostén. No podía arriesgarme a que Lucía la encontrara. Esa noche, durante la cena, Lucía estaba especialmente molesta. «Intenté comprar algo hoy y tu tarjeta no funcionó». Me miró con acusación. Encogí los hombros, fingiendo confusión. «Tal vez hay un problema con el banco. Llamaré mañana». Diego intervino. «Mamá, necesitas arreglar eso. Lucía necesita acceso a tu cuenta para pagar las cuentas». «Lo arreglaré», dije con voz tranquila. Pero no lo arreglé. En cambio, seguí reuniendo documentos. Encontré mi escritura en una caja vieja en mi armario. Recolecté recibos, fotografías de mis cosas que habían desaparecido, anoté fechas y eventos. Cada noche, después de que Diego y Lucía se durmieran, trabajaba en mi caso. Me convertí en detective de mi propia vida. Una semana después, volví a la oficina de la abogada Aranda con todo lo que había recopilado. Ella revisó los documentos con atención. «Esto es suficiente. Podemos proceder». Me explicó el plan. Cambiaríamos las cerraduras un día que ellos no estuvieran. Le entregaríamos a Diego una carta formal explicando que debían buscar otro lugar para vivir. Si intentaban entrar por la fuerza, sería considerado allanamiento. «¿Cuándo?», pregunté. «¿Cuándo quiere hacerlo?». Pensé en todos los meses de humillación. En mi dinero robado. En mis cosas desaparecidas. En la forma en que Lucía me miraba con desprecio. En cómo Diego había dejado de verme como su madre. «Pronto», dije.
Quiero hacerlo pronto. La abogada Aranda llamó a un cerrajero de confianza. Acordamos que vendría un viernes por la tarde, cuando Diego estuviera trabajando y Lucía usualmente salía con sus amigas. Tendríamos una ventana de 2 horas para cambiar todas las cerraduras. ¿Estás segura de esto?, me preguntó la abogada. Asentí. Por primera vez en meses, estaba completamente segura de algo. El viernes llegó más rápido de lo que esperaba. Me levanté temprano, con el estómago revuelto de nervios. Diego se fue al trabajo como siempre, sin notar nada diferente en mí. Lucía salió poco después del mediodía, como cada viernes. La vi alejarse por la ventana y esperé 10 minutos más para asegurarme de que no regresaría por algo olvidado. A las 2 en punto, el cerrajero llegó acompañado de la abogada Aranda. Traían 3 cerraduras nuevas de alta seguridad. Vi cómo desmontaban las antiguas, esas cerraduras que habían protegido mi hogar durante años, pero que ya no me protegían a mí. Cada tornillo que quitaban era un pedazo de mi antigua vida cayendo. Cada cerradura nueva que instalaban era un paso hacia mi libertad. El trabajo tomó exactamente 1 hora y media. Cuando terminaron, la abogada me entregó un juego de llaves nuevas. Las sostuve en mi mano, sintiendo su peso. Eran mías. Solo mías. Nadie más tenía acceso a mi casa ahora. ¿Tiene todo listo?, preguntó la abogada. Asentí. Ella me entregó el sobre que habíamos preparado. Dentro estaba una carta formal, copias de mi escritura, los extractos bancarios mostrando los retiros no autorizados, y un documento legal estableciendo que Diego y Lucía tenían 30 días para desalojar la propiedad. Si necesita algo, llámeme. A cualquier hora, dijo la abogada Aranda antes de irse. Me quedé sola en mi apartamento, que por primera vez en meses se sentía realmente mío. Caminé por cada habitación, tocando mis cosas, reconociendo mi espacio. Lloré, pero no de tristeza. Lloré de alivio. Esa noche casi no dormí. Sabía lo que vendría. Sabía que Lucía intentaría entrar a las 6 de la mañana, como siempre hacía después de sus noches de fiesta con amigas. Me preparé un té y me senté en la sala, esperando. Las horas pasaban lentamente. A las 5:30, empezaba a amanecer. A las 5:45, escuché pasos en el pasillo. Entonces llegó el momento que había estado esperando y temiendo. El sonido de las llaves de Lucía intentando entrar en la cerradura. 1 vez. 2 veces. 3 veces. Luego el silencio. Y después, el grito. Ese grito que despertó a todo el edificio. ¿Qué? No puede ser. La escuché golpear la puerta, intentar las llaves otra vez. Ofelia, abre esta puerta ahora mismo. Me quedé sentada, tranquila, esperando. Escuché a Diego llegar corriendo, su voz confundida. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Tu madre cambió las cerraduras. Mis llaves no entran. No puedo entrar a mi propia casa. Diego golpeó la puerta. Mamá, abre. Vamos a hablar con calma. Me levanté despacio y caminé hacia la puerta. No la abrí completamente. Solo la entreabrí lo suficiente para ver sus rostros. Diego estaba despeinado, confundido. Lucía estaba furiosa, con el maquillaje corrido. ¿Cómo puedes hacer esto?, gritó Diego. No respondí con palabras. Saqué el sobre que había preparado y se lo extendí. Diego lo tomó con manos temblorosas. Lo abrió y comenzó a leer. Vi cómo su rostro cambiaba con cada línea. Sorpresa. Incredulidad. Vergüenza. Lucía le arrebató los papeles y sus ojos se abrieron enormes al ver los extractos bancarios. Esto no puede ser verdad. Pero lo era. Todo estaba documentado. Cada retiro, cada mentira, cada abuso. Los vecinos empezaron a salir de sus apartamentos. La señora Carmen me miraba con aprobación. Otros observaban la escena con curiosidad. Diego intentó hablar. Mamá, yo no sabía que ella. Lo interrumpí con voz firme. Sí sabías, Diego. Siempre supiste. Elegiste no verlo. Lucía intentó acercarse, pero mantuve mi mano en la puerta. Tienes 30 días para sacar sus cosas. Cualquier intento de entrar sin mi permiso será considerado invasión de propiedad.
No puedes hacer esto, gritó Lucía. Somos familia. La miré directamente a los ojos. La familia no roba. La familia no humilla. La familia no convierte tu hogar en una prisión. Cerré la puerta suavemente y pasé el pestillo. Del otro lado, escuché a Lucía gritar algo más, pero sus voces ya no me alcanzaban. Ya no tenían poder sobre mí. Me alejé de la puerta y me senté en mi sofá. Mis manos temblaban, pero era de adrenalina, no de miedo. Había pasado. Había recuperado mi casa. Había recuperado mi vida. Los gritos eventualmente cesaron. Escuché pasos alejándose por el pasillo. Silencio. 1 hora después, alguien tocó mi puerta. Era la señora Carmen. Ofelia, ¿estás bien? Abrí la puerta y ella entró, trayendo pan dulce y café. Debiste haberlo hecho hace meses, dijo con ternura. Todos sabíamos lo que estaba pasando. Todos lo veíamos. Otras vecinas vinieron también. Me abrazaron, me dijeron que había sido valiente, me ofrecieron su apoyo. Por primera vez en meses, mi sala se llenó de risas genuinas, de conversaciones reales, de afecto verdadero. Esa tarde llamó Laura. ¿Lo hiciste? Lo hice, respondí, y ambas lloramos de alegría al teléfono. Llamó también Hortensia, quien había recuperado mi número. Siempre supe que eras más fuerte de lo que pensabas, me dijo. Los días siguientes fueron extraños pero liberadores. Diego llamó varias veces. Al principio intentó convencerme de cambiar de opinión. Luego intentó negociar. Finalmente, solo pidió permiso para recoger sus cosas. Acordamos un día y 1 hora. Vino con Lucía, pero ella no me dirigió la palabra. Empacaron en silencio mientras yo observaba desde la sala. Antes de irse, Diego se detuvo frente a mí. Lo siento, mamá. Siento no haberte escuchado. Lo miré a los ojos. Yo también lo siento, hijo. Siento que hayas elegido perderme. No respondió. Solo tomó sus cajas y se fue. Cerré la puerta detrás de ellos y supe que ese capítulo de mi vida había terminado. Las semanas pasaron. Volví a mis clases de tejido. Recuperé mis amistades. Pinté las paredes de mi habitación de un color nuevo. Compré plantas nuevas. Lentamente, convertí mi casa de nuevo en un hogar. Mi hogar. Un lugar donde yo decidía quién entraba y quién no, un lugar donde mi voz importaba. Un lugar donde yo importaba. Un mes después, Diego intentó visitarme. Tocó la puerta un domingo por la tarde. Abrí y lo vi parado ahí, solo. Sin Lucía. ¿Puedo pasar? Lo miré por un largo momento. Vi a mi hijo, pero también vi al hombre que me había abandonado cuando más lo necesitaba. No, Diego. No puedes. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Mamá, por favor. Quiero arreglar las cosas. Arreglar las cosas lleva tiempo, dije con calma. Y requiere que realmente entiendas lo que hiciste. No estoy lista para eso todavía. Tal vez algún día. Cerré la puerta suavemente. No con rabia. No con dolor. Con paz. Porque había aprendido algo fundamental. El amor propio no es egoísmo. Poner límites no es crueldad. Protegerte a ti misma no es un pecado. Me senté en mi sofá, en mi sala, en mi casa. El sol entraba por la ventana iluminando el polvo que flotaba en el aire. Tomé mi té y sonreí. Tenía 64 años y acababa de aprender la lección más importante de mi vida. Nunca es tarde para recuperar tu dignidad. Nunca es tarde para defenderte. Nunca es tarde para elegirte a ti misma. Y si algún día Diego realmente cambiaba, si algún día entendía lo que había permitido, tal vez podríamos reconstruir algo. Pero sería en mis términos. En mi espacio. Con mis reglas. Porque esta era mi casa. Mi vida. Mi paz. Y nadie, ni siquiera mi propio hijo, me la quitaría de nuevo.